Lo que vamos a hacer ahora es la introducción al Antiguo Testamento, lo que hemos venido haciendo, la introducción al Antiguo Testamento. Jeremías 15, capítulo 15, verso 16. Ok, voy a entrar ahí para ver si puedo contestar preguntas. Listos, hermanos. Leemos la palabra del Señor como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Este verso 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Oramos. Padre, le damos gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que nos concedes, Padre bendito, Señor amado, de estar en este lugar, Señor, con el propósito, Padre Santo, de estudiar su palabra, aprender de ella, Señor. Pedimos que sea usted ilumine, Señor, nuestras vidas, sea usted guiándonos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial, por su amor, por su misericordia. Muchas gracias, Padre bendito, porque usted es bueno, Señor. Ayúdenos a todos, nuestro corazón, Padre, dispuesto, Padre, a recibir su palabra, atesorarla y ponerla por obra, en el nombre de Jesús. Ayuda a cada uno de mis hermanos, los que están aquí, los que vienen en camino, Señor amado. Ayúdenos a todos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Le damos las gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria. Ahí está una palabra escrita, hermanos, en la pizarra, y es la palabra Biblia. Y abajo está escrito del griego, ¿verdad?, donde fue tomada, y es la palabra, si lo leen ahí, Biblos, perdón, es O, lo único que está en número romano, Biblos. Entonces, y esa palabra Biblos, algunos la escriben con la I latina, ¿verdad? Pero la palabra va escrita con la I griega. Y esa palabra significa libros. Entonces, bueno, alguien habla de una biblioteca y le llaman biblioteca, ¿por qué? Porque hay muchos libros. Entonces la Biblia, esa palabra Biblia, que no aparece en la Biblia, valga la redundancia, ¿verdad? Esto significa libros. Libros. Recuerde que la Biblia contiene libros. Ok, entonces hemos visto esto, ¿no? Dijimos esta palabra Biblos, incluso, ¿verdad? Esta palabra Biblos era en sí un lugar, una ciudad. Y esta ciudad, hermanos, estaba ubicado, bueno, en sí, ¿verdad? Se encuentra en Francia, entre Fenicia, Francia. Fenicia, entre Sidón y Trípoli, se reconocía la ciudad, 42 kilómetros al norte de Beirut. Y se llamaba Biblos por la fabricación de papiros. En la ciudad Biblos, ahí se fabricaban papiros, donde se escribían y se hacían lo que nosotros hoy conocemos como libros. Libros, Biblos. Y de esta palabra fue tomada para llamar así a nuestro libro Biblia. Claro que la Biblia contiene la santa palabra de Dios. Amén. Entonces hay gente que dice, no, la Biblia la escribieron hombres. Más, la palabra Biblia usted no la encuentra en el libro. Y es verdad, usted no va a encontrar la palabra Biblia ahí. Pero
el significado de estos son libros. ¿Verdad que sí? Nuestra Biblia contiene los libros sagrados, la palabra de Dios escrita. Amén, hermanos. Amén. Entonces, vamos al punto número 2, que son las divisiones del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan cuántas divisiones eran? 5. ¿Cuáles eran, hermano? Libros de la ley, Libros de la ley, Históricos, poéticos, profetas, profetas mayores y profetas menores, dividido en 5 secciones, ¿verdad? Dijimos libros de la ley, libros proféticos, ¿qué más? No, ok, vamos por orden. El Pentateuco, que son, ¿verdad?, los libros de la ley, ¿verdad que sí? Amén. Y luego tenemos los libros históricos y los libros poéticos, y luego profetas mayores y profetas menores. Dijimos que el Pentateuco contiene 5 libros, ¿verdad? Por eso se le llama Pentateuco, ¿verdad? Esta palabra penta significa 5, teuco, los 5 libros. Entonces es desde el Génesis hasta el Deuteronomio, y los libros poéticos comienzan, perdón, libros históricos comienzan desde Josué hasta Esther, y luego, sí, sin ver en los escritos, ¿qué? Job hasta Cantares, Cantar de los Cantares, ¿verdad? Los profetas mayores comienzan desde Isaías, hasta Daniel, y los menores desde Oseas hasta Malaquías. ¿Recuerdan por qué se le llaman profetas mayores y profetas menores? A los mayores, ¿por qué le llaman profetas mayores? tiene más versículos, más capítulos. Contienen más capítulos, ¿verdad? Y los menores porque tienen menos capítulos. Déjenme escribir un comentario. Okay. Ahora, estos libros, recuerden que son 5 divisiones, ¿no? En el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento ya no aparecen 5, aparecen 3 divisiones. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Esas 3 divisiones, hermanos, están compuestas por la Torá o la ley, el Pentateuco, que son los que se mencionan, la ley, los salmos y los profetas. Ley, salmos y los profetas. Estos reúnen a todos los 5. Las 5 divisiones del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento aparecen solo mencionadas 3, pero estas 3 reúnen las 5 divisiones del Antiguo Testamento. Entonces decíamos, ¿no?, que en lo que está dividido, en la forma que está dividido en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento es en ley, salmos y profetas. Veamos lo que dice Lucas. Vamos a ir ahí, hermana Claribel. Lucas capítulo 24, verso 44. Hermana Carmela, vamos a leer Lucas 18, capítulo 18, verso 31 al 34. Hermana Alicia, leemos Mateo 16, verso 21. Hermano Javier, leemos Marcos 8, 31. Hermano Miguel, vamos a leer Números 21, 9. Hermano Enos, leemos Deuteronomio, capítulo 18, verso 15. Hermano Eligio, leemos Libro de los Salmos, capítulo 22. 22. Sí, capítulo 22. Y yo les digo dónde. Entonces, si estamos listos, lo leen, hermana, por favor. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés,
en los profetas y en los salmos. ¿Sí lo leyeron? Sí. Lee nuevamente, hermano, por favor. Pongamos cuidado, hermano, a lo que estamos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces encontramos 3 divisiones nada más, ¿verdad? Son 5, pero encontramos 3. La ley de Moisés, los profetas y los salmos. Ahora, la pregunta sería, hermanos, ¿dónde encajan las otras divisiones? Por ejemplo, poéticos y históricos. ¿A dónde entrarían? ¿En qué sección de esas 3 mencionadas? Ok. Entonces, decíamos que el Nuevo Testamento, de acuerdo a lo que Cristo dijo, está dividido en 3, ¿verdad? Ley, salmos y profetas. Entonces, los históricos, ¿a dónde entrarían? Según lo que ustedes consideran, ya que en el Nuevo Testamento tenemos 3, en el Antiguo Testamento tenemos 5. El histórico, ¿dónde entra ahí? ¿En ley o en poesía? No, que es, sí, ¿verdad? Salmos, perdón. Salmos o en profecía. Pienso que en la ley. Los históricos entran en los profetas. ¿Por qué? Un libro histórico es el libro de Samuel. Samuel tenemos primero y segundo, ¿verdad? Pero Samuel es un profeta. Entonces, los libros históricos nos narran las historias muchas veces de los profetas, vida de los profetas. Entonces, los libros históricos entran cuando Cristo menciona, ¿verdad? De lo que hablaron de mí, la ley, los profetas y los salmos. Cuando menciona profetas, menciona los libros históricos también, van incluidos ahí. Ahora, la otra división que no se menciona en el Nuevo Testamento es los libros poéticos, ¿verdad que sí? Entonces, los libros poéticos entran en los salmos. En los salmos. Entran en los salmos. Entonces, cuando Cristo menciona los salmos, no es que excluye y que el Señor diga, bueno, es que de mí solamente habla la ley, Moisés, los 5 libros, y los profetas, ¿y quién menciona más? Los salmos. Entonces, los libros históricos no hablarán de él, ni tampoco los libros poéticos, pero los libros poéticos sí hablan del Señor, como también los libros históricos. En los libros poéticos y en los libros históricos encontramos a Cristo revelado también. Entonces, cuando el Señor menciona esas 3 secciones nada más, ahí incluye las demás, que son los históricos y los poéticos. Entonces, leemos también Lucas 18, 31 al 34. Tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Entonces usted ve, hermanos, la importancia de leer el Antiguo Testamento. Decíamos al otro día de que, bueno, si el Antiguo Testamento habla del pueblo de Israel y de Dios y de la relación que hay entre el pueblo de Israel y Dios, entonces nosotros como iglesia no tendríamos nada que ver en el Antiguo Testamento. Y si la iglesia no tiene nada que ver en el Antiguo Testamento, entonces no hay por qué estudiar el Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento es necesario estudiarlo porque Él nos habla de nuestro Redentor. ¿Sí? Habla de, aparte de tener esas riquezas históricas, hermanos, proféticas, ¿verdad? Ley en las Escrituras, encontramos a nuestro Salvador, a nuestro Señor prometido en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es un complemento del Antiguo. El Antiguo es un complemento del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos ayuda a entender y a interpretar el Antiguo Testamento, como el Antiguo Testamento nos ayuda a entender el Nuevo Testamento. O sea, toda la Biblia es necesaria estudiar. Amén. Incluso, como decía el otro día, aún hasta los libros de genealogía, los capítulos que encontramos en los libros de, ¿verdad? Tanto Levítico, Números, encontramos genealogías ahí y muchas veces se hacen como aburridas o innecesarias
poder estudiarlas o leerlas, pero es importante porque se aprende también. Los judíos tienen mucho cuidado en la genealogía, a ellos les gusta saber de qué descendencia vienen, ¿verdad? Qué linaje son. Entonces les interesa mucho, y es por eso que en el Antiguo Testamento encontramos mucho de esto. El Nuevo Testamento, Mateo inicia con genealogía también. Entonces las genealogías nos ayudan a entender la vida y la descendencia de muchos del Nuevo Testamento. ¿Sí? Del Nuevo Testamento. Entonces, habla la Biblia de la genealogía de Cristo, ¿verdad? Comienza Jesucristo, Jesús, hijo de, y menciona nombres de personas que vivieron, y tenemos la historia de ellos en el Antiguo Testamento. Hay la genealogía de María, la genealogía de José, y es importante poner cuidado, atención, para entender de qué tribu, de qué, ¿verdad?, de descendencia viene Cristo, según las tribus. Porque estaba profetizado de la tribu en la que él iba a nacer. Entonces los apóstoles tocan, hermanos, esas genealogías para que nosotros entendamos que en Cristo se cumplió todo lo que se había dicho de él. Entonces él llena todos los requisitos del Mesías, porque él es el Mesías. ¿Amén? Porque él es el Mesías. Entonces leíamos, ¿verdad? Leímos hasta el verso 34, hermano. No. Ok, leamos nuevamente, por favor. Dice, ¿lo leo desde el principio, hermano? Léalo del principio, hermano. Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Entonces Jesucristo vuelve y cita el Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento hablaba de él, ¿verdad que sí? Amén. ¿Sí o no? Amén. Hablaba de él y comenzó a decirle, hermano, desde Moisés, a explicarles todo lo que se hablaba referente a él. Tomamos otra vez la lectura, hermano, y yo le digo dónde detenernos. Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Ok, entonces él habla acerca de los profetas que hablaron de él. Mencióname un profeta hablando de Cristo. Isaías, ¿verdad? Isaías habla de Cristo, que vamos a tener esta lectura también. Isaías tiene muchos capítulos que habla de Cristo. El capítulo 53, capítulo 7, capítulo 9, habla de la promesa, ¿verdad?, del Mesías, de Cristo. Entonces, algún otro profeta que hable de él y hable incluso en una figura. David David en los Salmos, Zacarías. ¿Dónde? Moisés es un profeta, la Biblia lo llama profeta también, aunque no esté incluido entre los profetas, pero cuando hablamos de Moisés hablamos de los 5 libros, ¿verdad?, del Génesis hasta el Deuteronomio. Entonces, en el Génesis capítulo 3 encontramos una lectura que habla acerca del Mesías. 3:15, Génesis 3:15 habla referente a Cristo. Entonces, bueno, y así lo venimos encontrando, hermanos, en todas las escrituras, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Vamos a ver la otra lectura que tenemos, que es Marcos capítulo 8, verso 31. Marcos 8. ¿No era Mateo? En Mateo 16. Ok, Mateo primero, sí, 16, 21.
¿Qué dice? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Por qué creen ustedes que le era necesario hacer eso? Ser muerto y resucitar al tercer día. Porque lo hemos venido viendo en las demás lecturas, porque ya estaba escrito de él que así iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Ya estaba escrito, Jesucristo sabía perfectamente todo, cómo venía cronológicamente referente a él. Recuerde que cuando María, ¿verdad?, en la fiesta de Caná de Galilea le dice, mira, no tienen vino. ¿Y qué es la respuesta de él? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha venido mi hora. O sea, todavía no ha venido mi hora. O sea, todo iba cronológicamente en su vida. Él sabía cómo ir cumpliendo cada parte y en qué momento cumplir cada parte de las escrituras. A los discípulos les dice, bueno, es necesario que vayamos a Jerusalén porque yo tengo que padecer para que así cumplamos lo que ya está escrito. ¿Ven? Él hubiera dicho, bueno, se llegó el momento del sufrimiento, allí sí no voy. Me quedo acá y no llevo a Jerusalén, nunca muere y nunca hay redención. Pero él subió, aunque sabía lo que le esperaba, subió ahí porque ya estaba escrito de él y él vino a cumplir todas las escrituras. Eso es lo que dice la Biblia, hermano, que él vino a cumplir. Ahora bien, tenemos la otra lectura. Marcos 8:31, ¿no? Sí, dice. Y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, ser muerto y resucitar después de 3 días. Una vez más lo lee, hermano, por favor. Y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y de ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Entonces aquí ya menciona más personas involucradas en esto. Los ancianos. ¿Qué más menciona ahí, hermano? Los escribas. Los escribas. Fariseos. ¿Menciona los fariseos también? No, principales sacerdotes. Los principales sacerdotes, ancianos, principales sacerdotes, y luego dice Escribas. escribas. Entonces, por todos ellos tenía que ser, ¿qué dice el texto? Ser desechado. Desechado. Hermano, despreciado o desechado. Padecer y ser desechado. Desechado. ¿Qué entienden la palabra ustedes de desechar? ¿Cuándo es que usted desecha algo? No lo acepta uno. ¿No lo acepta? ¿No lo recibe? No lo ¿O ya no le sirve? ¿Verdad? Desecha algo porque ya no está sirviendo. Entonces, no le dijeron, cuando el Señor usa esta palabra, Él está diciendo que esa gente le dijo, no te necesitamos. No nos sirves. Fue desechado. Y Él sabía que iba a ser desechado por los sacerdotes, por los ancianos, por los escribas, por toda esa gente que le escarneció al momento de pasar por los juicios judíos, los 2 juicios judíos, ante Anás y ante Caifás. Era necesario. Él sabía cada paso que iba dando, cómo la escritura se iba cumpliendo en él. La gente decía, bueno, ya lo tenemos. No, él sabía que se había llegado el tiempo en el que él entregaría su vida. Él en cierta ocasión dice, bueno, a mí no me quitan la vida, yo la pongo y tengo el poder para volver a tomarla. Iba cumpliendo cada paso. ¿Y sabe por qué lo hizo? Por usted y por mí, por todos nosotros, los seres humanos. Amén. Entonces tenemos también números, ¿verdad? Números capítulo 21, verso 9. ¿Qué dice, hermano? 21:9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿A quién representa la serpiente? A Cristo. ¿A quién? A Jesucristo. Cristo. En esta ocasión es a Cristo. Porque Él dice que así como la serpiente, dice Cristo, fue levantada,
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz, para que todo aquel que mire a Él sea salvo. Amén. Para que todo aquel que mire a Él sea salvo. Y es curioso, la serpiente siempre está, ¿verdad?, en representación de Satanás. Pero en esta ocasión, la serpiente significa o representa, es un tipo de Cristo. De Cristo. Todos aquellos a los que les mordía la serpiente, o las serpientes que había, y quedaba el veneno en su cuerpo, y miraba a la serpiente que había sido levantada, dice que todo aquel que la veía quedaba sano. De la misma manera, Cristo en la cruz del Calvario compró, pagó nuestra salud. Nos perdona de pecados y también nos sana. Amén. Entonces, en números, nosotros vemos a Cristo en una figura, ¿verdad? Un tipo, ¿verdad, hermanos? Un tipo. La serpiente, un tipo de lo que Cristo, o la serpiente, ¿verdad?, en aquella asta, un tipo de Cristo muriendo en la cruz del Calvario, para que todo aquel que mire a Él sea salvo. Entonces, miramos otro pasaje de la Biblia, Deuteronomio, capítulo 18, verso 15. Sí, amén. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a Él oiréis. Ok, y si usted nota, la palabra no está en plural, ¿verdad?, sino en singular. Profeta, y pues Dios levantó muchos profetas. Hubiera dicho, pues, profetas Dios va a levantar, pero dice profeta, exclusivamente se está refiriendo a Cristo Jesús. Profeta, lo lee nuevamente, hermano, por favor. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a Él oiréis. A Él oiréis. ¿Y escuchó el pueblo el profeta? Recuerden que el profeta es el mensajero, el que lleva el mensaje de Dios, el Naví, o Navi, ¿verdad?, del griego, el portavoz o el que porta la palabra de Dios. Jesucristo viene como apóstol, Jesucristo viene como profeta, Jesucristo viene como Mesías, Jesucristo viene siendo el Hijo de Dios, en representación de todos los ministerios. Hebreos le llama, ¿verdad?, el más grande de los apóstoles, el gran apóstol. Ahora, ¿por qué apóstol? Porque la palabra apóstol significa enviado. La palabra griega incluso significa envío o enviado a alguien con un mensaje. Jesucristo dice que vino y trajo el mensaje del Padre. ¿Verdad que sí? Ahora, el profeta, la palabra Navi del hebreo, significa el que porta la voz de Dios o el que lleva el anuncio, ¿verdad?, el que habla de parte de Dios. Entonces, Jesucristo habló de parte del Padre, ¿sí o no? Dice, tu palabra les he dado a conocer. Les he dicho tu palabra. Todo lo que me dijiste que les dijera, yo les dije y han recibido tu palabra, el profeta. Pero también es el Mesías Redentor. Amén. Recuerde que estamos hablando del Dios hombre. Como hombre cumplió todos esos ministerios que nosotros encontramos en Hebreos, en Efesios. Encontramos los 5 ministerios fueron vistos, hermanos, en la vida de Cristo como humano, pero también era el Mesías, el Dios mismo que se había encarnado para dar su vida por todos nosotros. Amén, iglesia. Amén. Ok, Salmos. Vamos a ir ahí al Salmos. Salmos 22. Vamos a leer. Del verso 1 en adelante. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ok, nos detenemos ahí. Es curioso esto, hermano, que el salmista David, escribiendo este salmo, diga las mismas palabras que Cristo dijo en la cruz del Calvario. Elí, lama sabactani. Que traducido es, dice la Biblia, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Veamos lo que dice Mateo. Alguien que me busque Mateo capítulo 27, verso 46. ¿Lo tiene, hermano?
Dijimos Mateo 27, 46. ¿Qué dice? Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Usted nota, es lo mismo que el salmista David dijo. El salmista David también fue un profeta. Él profetizó acerca del Mesías. Pero no aparece, ¿verdad?, entre los profetas mayores ni menores, pero sí aparece en los escritos del libro de los Salmos. Amén. Entonces, la misma palabra, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios, a través de la vida de aquel hombre, diciendo palabras que el Mesías diría posteriormente. Amén, hermanos. Entonces dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sigue diciendo, ¿por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué estás tan lejos de mi y de las palabras de salvación? mi clamor. Y de las palabras de mi clamor, son preguntas, ¿verdad? Y dice, en los evangelios dicen que en este momento, ¿verdad?, Jesucristo también clama, Padre, ¿por qué me has desamparado? Usted nota, el capítulo 22 es una profecía, como Isaías 53, de los sufrimientos del Mesías. Y por eso Cristo, cuando dice, ¿no?, de mí hablaron los profetas, la ley, los profetas y los salmos, en la lectura que leía nuestra hermana. La ley, los profetas y los... Entonces, ¿los salmos hablan de Cristo? Sí. Estamos leyendo ya un capítulo donde hablan acerca de él. Entonces, vamos al verso 3 ya, ¿verdad? El 2. ¿Qué dice el 2? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. El verso 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron, nuestros padres esperaron y tú los libraste. sigue leyendo. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, aprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Ok, estas palabras no le suenan como a lo que dijo Isaías también, referente a él. Sí. Dice el texto que estamos leyendo, es El 6. el 6, ¿verdad? Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Entonces Isaías dice despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos, ¿verdad? Entonces este salmo, hermano, tiene una similitud muy grande con Isaías 53. Isaías 53 exclusivamente, esos versículos de los que estamos citando hablan del sufrimiento del Mesías, y esto es lo incomprensible, ¿verdad? Incluso Cristo reprocha, ¿verdad?, la incredulidad y el ser tardos, en cierta manera tontos, les dice, hermanos, a unos de sus discípulos, porque no entendieron las escrituras. Incluso él les citó, miren, esto, los profetas, los salmos, la ley, hablan de mí, pero ellos no entendieron. Aún después de que Cristo había muerto, no entendían todavía lo que había pasado, el por qué había muerto. Esto lo vamos a ir descubriendo, hermanos, a medida que vayamos nosotros, ¿verdad?, leyendo acá. Tenemos el verso 7 ya, ¿verdad, hermanos? Dice, sí. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza y diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, pues que en él se complacía. Ok, regresamos ahí a Mateo capítulo 27, mientras nos quedamos aquí con el Salmo, verso 39. Mateo 27, verso 39. Alguien que lo lea, que lo encuentre. Ahí lo lee, por favor. 27, ¿qué dijimos? Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Y los que pasaban injuriaban meneando la cabeza. Usted ve el cumplimiento exacto, hermano, de las profecías referentes al Mesías. Ahora, la pregunta es, ¿creen ustedes que es importante leer el Antiguo Testamento? Amén. Sí. Porque leyendo el Antiguo Testamento podemos comprender el Nuevo Testamento. Leyendo el Nuevo Testamento comprendemos el Antiguo Testamento, se complementan. Recuerde que hemos venido viendo esto, que la Biblia no se contradice.
años, hermanos, de cientos de años de diferencia, y nunca ningún escritor se contradice uno al otro. La Biblia tiene una armonía en sus libros. Y aquí estamos viendo unos Salmos y los Evangelios, cumpliéndose tal como estaba escrito referente a él. Entonces leíamos Mateo, dijimos, ¿verdad? 27:39, Marcos 15:29, Marcos 15:29 vamos a leer también. Marcos 15:29. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribabas el templo de Dios y en 3 días lo reedificabas. Ok, pasamos nuevamente a Mateo. Bueno, estamos en Marcos, ¿verdad? Ajá. Capítulo 1, verso 11, vamos a ver qué es lo que dice ahí. Ahí mismo, Marcos 1:11. Y luego vamos a pasar a Mateo 27:43. Vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, recuerde que en muchas ocasiones, incluso en el momento de la cruz, muchos decían: bueno, a Dios se encomendó, pues que lo salve. Si eres tú el Hijo de Dios, sí, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz y sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Los judíos siempre le reprocharon que ellos querían ver señal, pero yo no entiendo qué señal querían ver con tantísimas señales que Cristo hizo y los cumplimientos en él de lo que la Escritura decía, hermanos, referente al Mesías y lo que el Mesías haría. Entonces, teníamos Mateo 27:43. 46. Sí, 43 vamos a leer. Mateo 27:43. Confío en Dios, líbreme ahora si quiere. Líbrele ahora si quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Ya ves, lo mismo que dice el Salmo, ¿verdad? Lo mismo que dice acá el Salmo. Estamos leyendo el Salmo 8, que diga 22:8 dice: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Recuerde que esas son las palabras que el Padre dice de Jesús cuando él va saliendo de las aguas del bautismo. Dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Verdad? Lo mismo que dice acá el Salmo. Seguimos leyendo el verso 9, dice: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Porque, sobre ti fui echado desde antes de nacer. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. ¿Cómo es eso que desde antes de nacer? Porque está hablando de Cristo y Él es eterno. Amén. No tiene un principio ni un fin. Entonces, sigue diciendo la lectura. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. No hay quien ayude. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. ¿Quién se quedó con él cuando llegaron los soldados, hermanos, para llevarlo prisionero? Nadie. Todos se fueron corriendo. No hay quien ayude. Seguimos. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas en todos mis huesos, se descoyuntaron, dice, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Esto nos explica qué es lo que pasó con Cristo en la cruz. Recuerde que metieron una lanza por su costado, llegando hasta el corazón, pero de ahí, en lugar de salir sangre pura, salió sangre mezclada con agua.
sangre y agua salió del costado de Cristo. ¿Pero por qué? Bueno, si los evangelios no nos explican, la Biblia siempre tiene una explicación. ¿Verdad que sí? Y la explicación está en el libro de los Salmos. Dice acá, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado, refiriéndose a todos los que le injuriaron, lo golpearon, y él los describe de esta manera. El verso 13, ¿verdad? Dice, abrieron sobre su boca como león rapaz y rugiente. El verso 14 dice, He sido derramado como agua. he sido derramado como agua. ¿Por qué? Porque al momento de él dar su vida, recuerde que el sacrificio de los corderos era que el cordero era degollado y toda la sangre de su cuerpo tenía que salir. De la misma manera pasó con Cristo y su cuerpo. Fue derramado. Cuando dice que él entregó su vida, recuerde que la vida está en él, en la sangre. Él entregó su sangre, su vida, por cada uno de nosotros. Entonces dice, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron, pero no se quebraron. No se quebraron. Es por eso que cuando pasaban con el palo para quebrar los huesos, para que murieran más pronto, él ya estaba muerto. Jesús ya había muerto. No hubo necesidad de quebrar sus pies. Quebraron los pies de los demás, de los dos malhechores, pero los de Cristo no los quebraron. ¿Por qué? Porque de él se habla que ninguno de sus huesos será quebrantado. Pero sí fueron descoyuntados. Y es por eso que incluso en la película que han hecho, ¿verdad? De Mel Gibson, cuando a él lo jalan, su brazo se desprende, su hueso se descoyunta. Es lo que pasó con él. Fue descoyuntado. Imagínense dolor semejante, hermano. No solamente el dolor de la herida de los clavos, sino el que sus huesos no estuvieran en su lugar. Terrible. Dice zafados, ¿verdad? Descoyuntados, fueron zafados. He sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Por esta causa es que salió agua y sangre de su costado. Los médicos que consideran el sacrificio, la muerte de Cristo, hacen ¿cómo le llaman esto? Un estudio, pero ellos tienen su nombre. Forense, creo que se llama. Sí. Hacen el estudio, hermanos, acerca de esto y dan ¿cómo es la palabra que usan? Pero bueno, la descripción que ellos pueden entender, hermanos, de lo que pasó con Cristo. Y dicen que el haber salido la sangre con agua de dentro de Cristo, esto indica que el corazón tuvo que haber explotado. Su corazón fue explotado, y cuando el corazón explota se une con los demás órganos, y la sangre y el agua se unen, y esto es lo que había dentro de él, de tal manera que cuando metieron la lanza es lo que salió de su interior. Y él explica acá en la escritura de que su corazón se derritió como cera dentro de sus entrañas. Eso es lo que pasó con Cristo. Ahora, el verso 15. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Dice el verso siguiente, vamos a leer esto. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas malignos, mis manos y mis pies. ¿Usted ve? ¿Murió David así? No, David no murió así. Y él dice, horadaron, hicieron hoyos, agujeros en mis manos y en los pies. ¿Qué más dice, hermanos, la palabra? ¿A dónde vamos? 17. Contar puedo todos mis huesos. ¿Por qué se pueden contar los huesos de él? Puestos. Bueno, no fueron quebrados, pero lo delgado.
Estaban disposición. ¿Por qué? expuestos por la carne y el pecado. Cuando a él ¿cómo se dice la palabra? Lo Latín. martirizan. Bueno, Martirizan. con los látigos. Recuerde la costumbre de los romanos para las torturas que ellos hacían para una persona a quien castigaban. Los látigos tenían en la punta unas bolas de acero, hierro, y ahí ponían ganchos como garfios. Entonces cuando ellos lanzaban el golpe y el látigo golpeaba el cuerpo, las bolas de acero hacían, aparte del golpe que daban, hacían de que las puntas que llevaban se metieran en la carne, en la piel. Y cuando jalaban, como eso quedaba como tipo anzuelo, agarrado, lo que hacía es que se traían la piel también, tendones, las venas, todo esto se lo traían, de tal manera que sus huesos se podían contar, se podían ver. Entonces, ninguna de las películas que han hecho se asemeja o se acerca, la única un poco más cerca es esta última que salió, de la Pasión de Cristo, pero ninguna de ellas habla realmente lo que en realidad Cristo padeció. Y ni aún así, cuando se estrenó esa película, muchos cristianos murieron de infarto en ver que en una escena se ve que sale el pedazo de carne juntamente con el ático y se le ve la costilla, el hueso de la costilla. Pero era todo su cuerpo, no solamente una parte, todo su cuerpo. Recuerde que es el cordero que fue inmolado, fue partido, fue herido por nosotros. Entonces, este salmo nos habla, hermano, de todo lo que pasó con Cristo. Por eso es necesario estudiar el Antiguo Testamento. Amén. Y por eso lo estamos estudiando. ¿Cuántos lo han estudiado, hermano, Amén. estos días? Bien. ¿Han estudiado Génesis? Amén. ¿Han estudiado... ¿Qué otro libro han estudiado? Solo Génesis. Ok, sigamos entonces estudiando. Ahora, estamos en el verso 17, ¿verdad? Amén. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me Observan. miran y me observan, ¿verdad? Dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Esto es lo que habla Mateo en el capítulo 27, verso 35. Si ustedes quieren, vamos ahí mientras el hermano se queda en los salmos. Mateo 27, 35. Estamos leyendo el verso 18 del libro de los Salmos, del capítulo 2. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, ¿Echando? suerte para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Si usted nota cómo cita a un profeta, pero el que está hablando de ellos es David, ¿verdad? Pero ahí en el Evangelio cita a un profeta. ¿Por qué? Porque David era un profeta. David era un profeta también. Entonces cita lo que nosotros acabamos de leer en el verso 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, el verso 19, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada, dice, ¿verdad? Mi alma, del poder del perro, mi vida. Oiga, ¿cómo comparan la gente? Como perros. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Entonces sigue diciendo, Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ahora aquí el Señor nos llama hermanos. Hermanos. Recuerde cuando llegaron, le dijeron, bueno, tus hermanos y tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Qué es la respuesta de él? Mi madre y mis hermanos son los que, todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Así dice, ¿verdad? Amén. Estamos en el verso de los Salmos. 22. Terminamos de leer el 22, ¿verdad? 23 dice, Los que teméis a Jehová, glorificadle y descendéis a toda de Jacob, temed de vosotros, descendencia toda de Israel. el 24, porque no menospreció
ni abominó la aflicción del afligido. Ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, ¿Leo yo? A él le oyó. Leo yo. Él le dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero Dios, el Padre, le escucha. ¿Verdad? Recuerde que le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dios estaba escuchando, hermanos, todo esto. Entonces, así, ¿verdad? Siguiendo este salmo, podemos darnos cuenta, hermanos, todo lo que este salmo 22 nos habla acerca de Cristo. Entonces, cuando el Señor dice que habla de Él, ¿verdad? La ley, los profetas y los salmos, se está refiriendo a esto que estamos leyendo. Y a muchos pasajes más que nos hablan referente a lo que el Mesías padecería o lo que sería la vida del Mesías, hermanos, acá, ¿verdad? En esta tierra. Amén. Entonces, lo que de Él se decía. Lucas 24, 25 al 27, hermana Maribel. Primera de Pedro 1, 10 al 12, hermana Carmela. Hebreos 11, capítulo 11, verso 13, hermana Alicia. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 41, hermano Javier. El Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 25, hermano Miguel. Y Mateo 26, 24, hermano Enos. Comenzamos ya. Lucas 24, 24. Lucas 24, 25 al 27. Del verso 25 al 27. Entonces él les dijo, oh insensatos. Oiga, esta palabra significa tonto. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Les declaraba las escrituras de todo lo que de él decía, ¿verdad? Llegamos al final del versículo. Sí. ¿Sí lo leímos? ¿Sí lo vimos todo, hermano? Entonces nos habla de que comenzó desde la ley y todos los profetas, o sea, desde el Génesis hasta los profetas, o sea, todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento les comenzó a citar. Pasen adelante, hermano. ¿Tienen máscaras, pastor? Sí, ahí están, Me hermano. traje la mía. Sí, ahí están, pueden usar. Dios bendiga. Dios le bendiga. Amén. Entonces tenemos la otra lectura que tenemos ahí, hermano. Primera de Pedro, ¿me dijo, hermano? Sí, fue primera de Pedro 1, capítulo 1, verso 10 al 12. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué personas y qué tiempo indicaban al Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Anhelaban mirar los ángeles y anhelaban incluso los mismos profetas ver esos días y no los vieron. Y ellos administraban ese tiempo y todas esas cosas que venían a futuro para nosotros, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Para nosotros que íbamos a administrar todas estas cosas y nosotros somos parte. Pueden sentarse ahí. Administraban, ¿verdad? Todo lo que ellos trabajaban y hacían, hermano, era para el tiempo nuestro.
Ellos querían saber, indagaban, investigaban en las profecías de los demás profetas, tomaban atención en sus libros, como lo hizo Daniel en el libro de Jeremías. Entonces ellos indagaban a ver qué tiempo indicaba el Espíritu de Dios que serían cumplidas estas palabras. Ellos anhelaron ver esos días, ¿verdad? Y luego Pedro dice, eran en nuestros tiempos. Los ángeles también. Eso es lo que dice la Escritura, ¿no? Que aún los ángeles lo anhelaron. Entonces, todas las Escrituras han venido hablando referente a Cristo. El Antiguo Testamento, hermanos, nos habla acerca de Jesucristo como el Mesías, como Dios mismo que vendría a morir por nuestros pecados. Vamos a pasar a Hebreos capítulo 11, verso 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahora, si la promesa de la que se habla era terrenal, pero también aquí dice que ellos sabían que eran peregrinos en la tierra, eran extranjeros. O sea, cuando habla que por la fe saludaron, contemplaron, no solamente, bueno, lo que se les mostró terrenalmente, dónde entrarían y poseerían la tierra, sino que ellos estaban puesta su mirada y su fe en aquel que era una promesa que vendría y que redimiría sus vidas. Y estaban esperando una ciudad aún mayor, que no era de esta tierra, era en el cielo. Esa esperanza que los antiguos tuvieron, esa misma fe y esa misma esperanza nos hace salvos a nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo dice que pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Amén. Que es Jesucristo, el Hijo de Dios. El Evangelio de Juan 1:41, vamos a ver si este es el texto que quiero que leamos, hermano. 1:41. Amén. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Hemos hallado al Mesías, porque el pueblo de Israel vivía su vida esperando esa promesa. Los profetas investigaban, indagaban qué tiempo sería, pero de repente aparece alguien y dice, hey, lo encontramos, el que habría de venir, lo encontramos, está entre nosotros. No sé si quieran darle vuelta, hermano, a la silla para estar de diferencia. Entonces nos menciona, hermanos, esto, ¿verdad? Tenemos también capítulo 4, verso 25, ahí mismo el Evangelio de Juan. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Todos lo esperaban, pero vino y fueron pocos, hermanos, los que en verdad entendieron que Jesucristo era el Mesías, que Jesús. Aún cuando estaba en la cruz le decían, pues, danos la señal que estamos esperando para creer. Haz una señal, desciende de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Aún muriendo en la cruz, la gente le injuriaba, le reprochaba y exigía y demandaba señal. Por eso que Cristo dice, la única señal que se le va a ser dada es la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, conviene que el Hijo del Hombre descienda a las profundidades de la tierra y esté 3 días y 3 noches allá. Esa fue la señal. Pero ni aún así creyeron, porque resucitado al tercer día, los mismos gente religiosa les pagó a los soldados para que no dijeran nada, sino que mintieran y dijeran, bueno, vinieron los discípulos, lo sacaron y se lo llevaron, y ahora van a decir que Él ha resucitado, pero se robaron el cuerpo. ¿Sí me explico? Hermanos, esas personas, esos líderes religiosos a los cuales se les dio razón de lo que había pasado, sabían perfectamente que era el Mesías, que era el Hijo de Dios. Lo sabían porque le dijeron, un ángel descendió, removió la piedra y Él se levantó de los muertos. Era un cumplimiento profético que ellos entendían bien. Pero, ¿por qué lo hicieron? Bueno, tenían temor de lo que podía pasar con el pueblo. Habían matado al Hijo de Dios. Y no quisieron, hermanos, pagaron, sobornaron a los soldados para que no se dijera nada.
Mateo capítulo 26, verso 24, vamos a leer. Amén. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Okay, lo leemos nuevamente y vamos a ir deteniéndonos ahí. Va. Amén. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Va, según está escrito de él. Entonces, cada acción que Jesús hacía, cada parte de su vida, Jesús iba cumpliendo lo que estaba escrito de él. Él sabía lo que venía mañana, lo que venía pasado, en el cumplimiento de las Escrituras. Él iba cumpliendo exactamente todo lo que se había dicho de él. Y ya que estudiemos, hermanos, el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Que al momento de llegar al Nuevo Testamento se nos va a venir a la mente, esto está en tal libro, esto lo dice el Antiguo Testamento, esto aquí se cumple de lo que fue profetizado allá en el Antiguo Testamento. Por eso es importante estudiar el Antiguo Testamento. Dice que los profetas hablaron de él, ¿verdad? Amén. Los profetas hablaron de él. Vamos a comenzar nuevamente otros textos, hermanos, y aquí vamos a ir terminando. Daniel capítulo 9, verso 24 al 26. Lo lee, hermana Marguita. Es Mateo 9, 24 al 36. Hermano Elfebo, si lo puede leer, Isaías 7, 14. Isaías 7, 14. Si hay alguna pregunta con alguna cita que doy, me la hace, hermano. Hermana, mande. 9:6 de Isaías, dije. 9:6 de Isaías. Ajá, eso es lo que dije. Ahora, Isaías, hermana Claribel, 40, verso 10 al verso 11. Hermana Carmela, Isaías, Isaías 53. Vamos a leer, hermana Alicia, Ezequiel 34, 23. Hermano, vamos a leer Miqueas 7:20. Hermano Javier y hermano Miguel, vamos a leer Malaquías 3:1. Malaquías 3:1. Entonces comenzamos con la cita que tiene nuestra hermana Marillita, Daniel capítulo 9, verso 24 al 26. Daniel 9, verso 24 al 26. Léalo, hermano. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Ese santo de los santos es Cristo, ¿verdad? Amén. Ahora seguimos, llegamos al 26 ya, ¿verdad? Sí. Ok. 24. Con 24. Leamos el 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, estos versículos que hemos leído nos habla de el Mesías que habría de venir. Entonces, recuerde que Jesús dice que de él habla la ley, los profetas y el libro de los Salmos. Ya vimos el libro de los Salmos hablando de Cristo, por lo menos tomamos un pasaje de la Biblia, que hay muchos. Aquí estamos viendo algunos, ¿verdad?, escritos de profetas refiriéndose al Mesías. El santo de los santos le llama Daniel, le llama, ¿verdad?, el que ha de venir o que sufriría los martirios. También tenemos Isaías 7 o 7:14. Isaías 7:14. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo,
y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Emmanuel es Dios con nosotros. Entonces, la Virgen dio a luz y la gente no entendieron. Incluso lo acusaron de ser, ¿verdad? Pecador. ¿Verdad? Pecador. ¿Por qué? Porque, bueno, se casa con José, pero al momento de María, de casarse con José, ella estaba embarazada. Y el tiempo no dio los 9 meses al momento que consumaron su boda. O sea, tuvo que haber tenido relaciones para la gente. María tuvo que haber tenido relaciones con José antes de casarse. Por lo tanto, era hijo de fornicación, hijo de pecado, como le dijeron. ¿Verdad? No es posible. Aquel hombre que fue interrogado en el libro de los Hechos, que había recibido la sanidad, que estaba pidiendo limosna, ¿verdad que sí? Amén. Y que no podía caminar. Y dijeron, es que no es posible que él te haya hecho la sanidad porque él es pecador. Y el hombre dice, bueno, entendemos que Dios no respalda a los pecadores, pero a mí me sanó. A mí me sanó, o sea, y ustedes dicen que es pecador. Si es pecador, yo no lo sé. Lo que sé es que me sanó. Y Dios escucha a los justos, y a él lo ha escuchado. Entonces, es eso, lo acusaban de haber, ¿verdad?, haber sido concebido en pecado. Y la Biblia decía, referente a él, a lo que hemos leído, de que nacería de una mujer virgen, que nunca había conocido varón. Él nacería de una mujer así. Ahora, tenemos también Isaías 9:6, ¿verdad? Dijimos, ¿no? Ese fue el texto que les di. Isaías 40:10. Ok, vamos a pasar a... Ok, lea ese 40, 10 y 11, yo voy a leer el 9. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará, y he aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará a su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Entonces aquí habla, ¿verdad?, en una forma figurativa, y habla como de animales, pero está hablando del rebaño de él, del pueblo. Recuerde que Isaías dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ¿verdad? Y él dice que él vino a buscar la oveja descarriada, ¿verdad que sí? Y incluso dice, y tengo otras ovejas, ¿verdad?, que no son de este redil, pero van a escuchar mi voz también. Entonces, Isaías capítulo 9, verso 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estamos viendo los profetas hablando del Mesías que habría de venir. ¿Verdad que sí, hermanos? Ahora, Isaías 53 dice... ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Sí, subirá cual renuevo. renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Detengámonos ahí. Ahí todo el capítulo sigue hablando también referente, ¿verdad?, a los sacrificios, o al sacrificio, perdón, que haría el Mesías, y de lo que él sufriría y cómo sufriría, ¿verdad?, en ese martirio que él iba a tener. Entonces, ¿los profetas hablaron de él? Sí. Jesús sabía perfectamente todo lo que le esperaba al momento de llegar a la cruz, e incluso en los juicios
que él tenía que pasar para llegar a la cruz del Calvario. Lo sabía perfectamente porque los profetas habían hablado de él de esa manera. Incluso él orando en el Getsemaní le dice al Padre, si puedes, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, porque sabía lo que le esperaba, ¿verdad? Dice que su alma estaba angustiada hasta la muerte. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y tanta fue su agonía, ¿verdad?, que sus vasos sanguíneos se revientan y se mezcla su sangre con el sudor que caía de su frente, de tal manera que caía como gruesas gotas de sangre. Y esto solo lo puede causar, según los médicos, una aflicción que sobrepase cualquier cosa, hermanos, en el ser humano. Que una persona esté de verdad afligida. Se han visto casos semejantes en algunas personas que han tenido una aflicción fuerte del corazón, del alma, y esto es lo que pasó, ¿verdad?, con Cristo. El sufrimiento de Cristo no comienza en la cruz. El sufrimiento de Cristo comienza desde que estaba en el monte, orando por nosotros, pidiendo al Padre. Amén. Y el Padre le da las fuerzas, hermanos, como humano, para llegar hasta la cruz y morir por nuestros pecados. Ezequiel capítulo 34, verso 23. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. Y mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Ok, y dice, y mi siervo David, pero David no fue, ¿verdad? ¿Verdad que no? Porque dice, y mi siervo David. Recuerde que, ¿quién está profetizando esto, hermano? Ezequiel. David ya había muerto. David había muerto, pero él dice, y mi siervo David las apacentará. Pero está hablando de la descendencia de David, ¿verdad? Era hijo de Isaí, ¿verdad? David. Y dice que de la descendencia de David es el que ocuparía el trono, de donde vendría también el Mesías. Entonces menciona a David para referirse a Cristo. Amén. A Cristo. Entonces tenemos también como lectura Miqueas 7:20. Miqueas 7:20. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia. Ok, cumplirá la verdad a Jacob, porque hay promesa en Jacob referente al Mesías. Cumplirá esa verdad. ¿Y qué más dice, hermano? Y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde los tiempos antiguos. ¿Y qué le prometió a Abraham? Que de él levantaría una nación, pero habla de una simiente, ¿verdad? Una simiente. Lo mismo que aparece en el Génesis capítulo 3, verso 15, que habla de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza a la simiente de la serpiente. Ese Mesías prometido desde el Antiguo Testamento, profetizado, hermanos, a través de los santos profetas. Entonces, una última lectura más, que es Malaquías capítulo 3, verso 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Okay. Vamos a leer nuevamente y vamos a ir deteniendo ahí donde le indiqué. He aquí yo envío mi mensajero. Mi mensajero. Ajá. Él envía a su mensajero. ¿Verdad? ¿Y qué más dice, hermano? El cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente. Note eso usted. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Y quién está hablando? Es Cristo. O sea, Dios está hablando ahí. Entonces, imagínense usted las personas que dicen, no, es que Jesucristo no es Dios. Enviaré mi mensajero, el cual irá delante de mí, y ahí es Dios el que está hablando a través del profeta. ¿Qué más dice, hermano? Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis,
y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. El ángel del pacto, estuvimos estudiando eso el otro día, referente al ángel de Jehová, que se refiere a Jesucristo. El ángel de Jehová se refiere a Cristo, y un ángel, cuando encontramos en la Biblia que dice un ángel, está hablando de alguno de los millones de ángeles que Cristo, ¿verdad? O Dios creó, pero cuando habla exclusivamente del ángel de Dios, el ángel de Jehová, está hablando de Jesucristo. Cuando la Biblia dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, está hablando exclusivamente de Cristo. El ángel que se le apareció a Manoa, ¿verdad? Y a su mujer para profetizarle referente a Sansón, era Jesucristo. Le preguntan el nombre y él les dice: ¿por qué preguntan mi nombre? Que es admirable. Ya leímos en Isaías capítulo 9 verso 6 que dice que se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Amén. Y se está hablando, refiriendo a Cristo. Entonces por eso es que él dice que envía al ángel del pacto. Del pacto. El ángel del pacto. Del pacto. ¿Qué es lo que Jesucristo, hermanos, hace cuando come la cena con los discípulos y les da a beber la sangre y les da a comer el vino, y les da a comer el pan? Que el vino representaba la sangre del nuevo pacto. Del nuevo pacto. Entonces, ¿por qué es importante leer el Antiguo Testamento? Porque el Antiguo Testamento nos habla de Cristo, ¿eh? Y si nos habla de Cristo, nos da esperanza a nosotros también, ¿verdad? Entonces es importante, hermano. Por eso el estudio, ¿verdad?, que estamos llevando ahorita es la introducción al Antiguo Testamento. Entonces hemos, ¿verdad?, dicho, ¿no?, que leamos el Antiguo Testamento lo más que podamos. Han comenzado a leer el libro del Génesis, sigamos leyendo, hermanos, que esto va a ser muy importante. Si hay alguna palabra que usted considera que le habla referente al Mesías, anótela, márquela ahí, hermano. Esto le va a ayudar más adelante. Vaya marcando palabras que usted considere que sienta de Dios muy importante para usted. Entonces, márquelas, anótelas ahí, ¿verdad? Y se dará cuenta que cuando termine de leer el Antiguo Testamento, bueno, le va a ser más fácil a usted entender las Escrituras. Pastor, yo tengo una pregunta. Sí, sí. A Jacob le puso el nombre de Israel. Entonces, desde ese tiempo ya está ese nombre de la ciudad de Israel. Sí, le llaman a Israel, bueno, el pueblo de Israel, le llaman, el pueblo de Israel, porque el padre de esa descendencia es Jacob, es Israel. Cuando llegan a la tierra, a conquistar la tierra, al lugar le pusieron el país de Israel. El país de Israel, porque son los hijos de Israel los que poseyeron la tierra. Entonces, pero vamos a encontrar eso en el estudio del Antiguo Testamento, que ese país se dividió, ¿verdad?, en dos reinos: el reino del sur y el reino del norte. Israel y Judá. Israel, cuando, esto como dije, lo vamos a ver más adelante, pero cuando, ya que hizo la pregunta, lo digo. En el Antiguo Testamento, cuando nosotros encontramos, ¿verdad?, referente o algún profeta que habla acerca de Israel y luego menciona al rey de Judá o el rey de Israel, está hablando de esos dos grupos, la división que hubo. Por ejemplo, cuando Acab se reúne con el rey Josafat, dice que se reunió con el rey de Israel, ¿verdad?, el rey de Judá y el rey de Israel. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo de un rey que fue el descendiente de Salomón, que los ancianos se acercaron a él y dijeron: mira, tu padre agravó su mano sobre nosotros, hablando de Salomón. Si tú quitas el agravio, nos tratas bien, nosotros estamos dispuestos a obedecerte a ti mientras tengamos vida. Entonces el muchacho le dice: bueno, si mi padre los agravió o puso carga sobre ustedes, yo lo voy a poner 2 veces más. Entonces, cuando esto pasa, no lo aceptan a él como rey y se dividen las tribus. Se dividieron 10 tribus, ¿verdad?, que quedaron como la nación de Israel, y las otras 2 tribus, que era la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, que compusieron el reino de Judá. Entonces, por eso es que en muchas ocasiones con los profetas encontramos al rey de Judá y al rey de Israel.
cuando los babilonios invadieron, ellos invadieron las 10 tribus de Israel, fueron las que se llevaron cautivas. Pero cuando invadió Babilonia, como las otras 10 no estaban, invadió Jerusalén. Y cuando invadió Jerusalén, recuerden que en Jerusalén, o la tribu o el país de Judá, ahí está, ¿verdad?, la capital, que es Jerusalén, y ahí estaba el templo. Por eso es que con Nabucodonosor encontramos que Nabucodonosor destruye el templo y se lleva los utensilios, y no los babilónicos. Los babilónicos solo invadieron la otra parte de la tribu, o sea, el país se dividió en dos. Entonces, pero no sé si la pregunta la respondí, o sea, Israel, ¿verdad? Entonces, el país de Israel tiene el nombre por Israel, ¿verdad? Por Jacob, porque son la descendencia de él, o los hijos de Israel, los judíos que ocupan, ¿verdad?, esta tierra. Por eso le quedó el nombre. Por eso quedó el nombre, el país o la nación de Israel, lo que tenemos ahora, por Jacob, por el nombre de Jacob. Sí. ¿Alguna otra pregunta, hermano? ¿No hay? Si no hay, no. Pues vamos a orar entonces y vamos a darle gracias al Señor por este estudio que hemos tenido. Entonces el próximo estudio es el jueves, ¿verdad? A la misma hora, a las 6 estamos. Sí, a las 6, hermano. A las 6 ya estamos dando inicio para continuar estos estudios de la introducción al Antiguo Testamento. Amén, hermano. Así es que sigamos leyendo el Antiguo Testamento, Génesis, Levítico, Éxodo, Números, Deuteronomio. Leamos, estudiemos esos libros de la ley. Oramos. Padre, le damos gracias.